Ya estoy grabando. Bueno, de todo esto que hablamos, eh, llegamos a la conclusión, o la idea era concluir en que ustedes, digamos, sepan qué es lo que estamos haciendo y cuál es la razón por la que estamos haciendo lo que estamos haciendo. Eh, y más importante aún es que entiendan un poco cuál es el camino que deben seguir o que entiendan el camino de lo que están haciendo también. Y es una cosa que queda claro, o sea, queda claro qué es lo... Yo entiendo que no es fácil decir, ah, bueno, ya sé lo que tengo que hacer y es esto y esto, punto. Pero sí queda claro, digamos, cuál es el camino que tienen que seguir. Todos tienen claro cuál es el camino y por qué tienen que seguir este camino, por lo menos en este semestre. Vale, Andrés, entiendo. Andrés ya firmó y nadie más. Marcela firmó. ¿Quién más firmó? Freddy, por ahí lo veo levantando. Bien, Nicolás, Talía. Bueno, todos firman, queda comprendido. Entonces, bien, el dedito arriba. Katy, Javier, está bueno eso. No lo había visto. Eh, Esta firma significa que ustedes van a hacer lo posible por hacer el proyecto desde esta perspectiva, teniendo en cuenta que me pueden hablar todo el tiempo. Es decir, no, ya no quiero patinar más, quiero intentar otra cosa. Cualquier cosa que tengan o que se les ocurra me la pueden decir, naturalmente. ¿Ok? No, no vamos aquí a cerrarnos tampoco, ni que esto sea un sufrimiento para nadie. Entonces, cuando estén sufriendo, ya tienen que decirme, no, ya no puedo más, ya busquemos otra solución, y digo, ¿qué puedo hacer? Ayúdeme, cualquier cosa. Y la buscamos porque no es la idea, no es que nadie sufra aquí. ¿Listo? Bueno, entonces, en este orden de ideas, quiero escuchar al que quiera exponer y preferiblemente que no haya expuesto la vez pasada, aunque casi todos lo hicieron. Entonces, bueno, ¿quién quiere así como lanzarse a la palestra? Yo, Carlos. Listo. No sé quién, pero... Ah, Talía. Dale, Talía. Es que hablas tan pasito. No, Carlos, qué pena, ¿será que le puedes dar acceso a Camilo? ¿Cómo? Sí, me podrías hacer el favor de darle acceso a Camilo. No puedo empezar. ¿A quién? Camilo, está Ok. todavía está. Sí, ya lo acepté y dice uniendo, pero no. Pero ya lo acepté. Ahí estoy pendiente en todo caso. Listo. Bueno, Talía. Alors, j'écoute. Yo estoy pendiente. Bueno, todavía no se ve nada. Uy, se me enredó todo aquí. Nada aún. Se ven unas imágenes. Ah, te fuiste. Espérate un segundito que se me trabó el computador. Ok. ¿Ya se ve? Sí, señora. Bueno, profesor, primero parto Carlos, gracias. explicando, Carlos, eso es cierto. Parto explicándote nuestro concepto, pues nuestro concepto partió de la palabra atrapasueños, que es, Ujú. aunque yo no soy muy supersticiosa y no creo en esas cosas, pues la palabra, el atrapasueños es algo que me gusta mucho porque se basa en la idea de atrapar las pesadillas y dejar pasar solo los sueños buenos, las cosas buenas. Ujú. Eh, pues el atrapasueños está basado pues en lo que sería la imagen de una telaraña, que pues la definición de telaraña pues es una seda bueno, hilada que las arañas tienen, que les sirve como una forma de protección, transporte, también para buscar alimento y todo eso, ¿no? Ujú. Entonces, pues de ahí yo saqué pues, la palabra, lo que vendría siendo la palabra transporte, que pues, el transporte pues venía eh, a definir como el traslado de objetos o seres
puedes señalar lo que estás mostrando, dónde estás leyendo, ¿o qué? Aquí, profesor. Ah, ya, ya, ya. Ok. De la palabra trapaceños también saqué, bueno, de la palabra telaraña también saqué lo que vendría siendo la palabra trampa, porque pues, la telaraña es una trampa para animales, pues para los que ganan las telarañas, que Sí. lo que me, pues de la palabra trampa, uno de los significados que pues, saqué para mi concepto fue que es también como una puerta que genera comunicación entre el exterior y el interior de la casa, entonces pues por eso de ahí yo saqué lo que vendría siendo la palabra comunicación, Ujú. que sería del latín comuni, comunica, Comunicatio. comunicatio, pues Ujú. que significa compartir o participar. Espérate, profe, que no veo. O Pone, participar en algo o poner en común, o sea, como algo sí. que. Ujú. Entonces, pues de ahí nosotros sacamos como que lo que vendría siendo ya ¿Quiénes son nosotros? Acuérdame. Sofía Munar, mi persona, ¿no? Ah, ok. Nuestro concepto, pues lo sacamos como un eje que comunica las distintas formas que, pues estas formas también se basan como en la del transporte, o sea, que pareciera que fueran como formas que se van transportando a medida que que se van, o sea, que se van moviendo, se van transportando. En mi idea también, bueno, esta aquí sería la maqueta que hizo mi compañera Sofía Munar, pues que aquí salen las formas que nacen como de este eje y se van transportando y están comunicadas entre sí por este eje aquí. Y pues mi forma también lo quise hacer de Te estoy perdiendo. No sé si soy yo o es la compañera. No, es ella. Sí, Se se, fue. se fue allá. Soy yo. hemos ido haciendo cosas. Eh, Te perdimos por un momento. sí, es que mi internet falla a veces. Bueno, entonces, Bueno. pues esta fue mi idea, Ajá. eh, que es esta forma que sería, bueno, este eje que sería como el que une a las diferentes formas y pues en mi idea quería como que fueran creciendo y conectándose. Eh, Espérate, dejo de compartir para compartirte otra Estamos cosa. hablando de momento 3, ¿verdad, Sí, profesor, momento 3. Carlos? Esa, Carlos. Entonces, pues luego fuimos sacando como ideas, y, pues mi compañera Giret, pues o sea, con mi compañera Giret sacamos la idea como de que fueran como dos ejes que comunican todo y pues entonces luego esa sí la hice en SketchUp que llegamos a lo que vendría siendo, no sé si estás viendo este video Sí, aquí, sí. pues lo que vendría siendo como que este concepto como para la forma de nuestro edificio, que consistiría Ujú. en el eje conector que vendría Déjalo, siendo déjalo como ahí para, no, un poquitico antes, déjalo parado. Ahí, déjalo parado. ahí. Sí, ahí, ahí. Amplíalo un poco, A ver. porque lo voy a usar, digamos, lo voy a usar como ejercicio para que reconozcan todos, y estoy hablando de todos, cómo los elementos se deben articular. Aquí hay buenos ejemplos, aquí hay un muy buen ejemplo de articulación o de relación entre objetos, ¿no? Ven cómo acá este objeto está aquí, ¿cierto? Pues aquí lo estoy completando por el dibujo, pero ya se ve, ¿no? Lo que dibujé yo. No, si está rayando no se ve todavía. Espera. Parece que hubiera perdido. No, pero no es tu culpa. Yo estoy rayando en mi computador. Pues yo supongo que no es culpa de tu sino del mío, tal vez. ¿Ya Ahí se ya. ve? Ay, se salió. ¿Qué hiciste? Ay, profesores, no sé, profesores, que este computador es, ¿Está loco? a veces se pone un poquito loco. Ya te voy a poner el video. Es que no sé, o sea, cuando amplío el video, ¿Se fue? ¿Otra vez? ¿Se es cerró? que cuando Pues amplío el video se cierra. abre el Ya cuando yo, SketchUp o una sí, imagen. aquí está el sketch, perdón. Eso, ahí, perfecto. Está ahí.
Listo, entonces les estaba diciendo que aquí hay un ejemplo interesante de articulación entre volúmenes, entre este volumen de acá y este volumen de acá, ¿sí? Que visto en planta, digamos, sería como uno acá y el otro que tiene otra dirección o como sea, pero se articulan de tal manera que están articulados por intersección, es decir, que el uno se mete dentro del otro y uno de los dos pierde una parte, es decir, este volumen de acá perdió la parte que estaba acá, ¿sí? Entonces ahí esto es una articulación muy, muy bien lograda, lo mismo que, por ejemplo, acá. Digamos, acá llega este elemento acá y se articula con este objeto de acá mediante una intersección, pero donde se mantienen viendo sus componentes, es decir, se ve este elemento y se ve este elemento y alguno de los dos perdió algo porque se intersectaron. No todas las articulaciones tienen que ser por intersección, pero sí, lo que no puede pasar es que haya un elemento no articulado, como este que está acá. No sé si ustedes logran ver la diferencia entre un elemento que yo llamo bien articulado, como esto, y lo que sucede acá. Voy a borrarlo todo para que lo vean. ¿Ven la diferencia entre esta articulación que hay aquí y esto de acá? Y esto que sucede entre el volumen 1 y el volumen 2 y este volumen 3. Entonces, para mí, entre el 3 y el 1 está perfecto, pero entre el 1 y el 2 está mal, ¿sí? No es que esté mal, pero no, digamos que esta relación de simplemente superposición, de ubicación al lado del otro, no genera la dinámica formal ni genera la relación incluso estructural que debería existir, por ejemplo, haciendo esto. Entonces, digamos que en este caso, voy a crecer este volumen un poco más para allá y, eh, y sería como este. Entonces el volumen haría esto. ¿Sí lo ven? Sí, señor. Entonces, no estoy ni criticando ni alabando el proyecto, simplemente lo estoy usando como ejemplo para que ustedes siempre tengan en la cabeza que los volúmenes tienen que estar articulados. Todo lo que exista allí como volúmenes en el proyecto tiene que estar perfectamente articulado. ¿Cómo? Puede ser así, o sea, por intersección, o sea, que las cosas se crucen, se toquen, se intersecten, no se toquen, se intersecten, se crucen, se sobrepasen, porque no solamente son volúmenes, también puede ser líneas. Digamos que esta es una articulación de dos líneas por intersección, ¿sí? Que se trasladen y tal. O que no coincidan. Uy, y no sé qué pasó ya. ¿Me oyen? ¿Me ven? Sí. Entonces, Sí. Zoom se cerró en forma Sí, ven. inesperada y no sé qué, y volvió a aparecer todo. Entonces, puede ser así, entonces que se crucen o en su defecto, yo creo que, eh, que Thalía me está mandando un virus o algo. O en su defecto, que no se toquen, ¿sí? Entonces, por ejemplo, que no se toquen, pero estando en el mismo eje, alguna cosa hace que esto, por ejemplo, también esté articulado, pero por separación. Entonces, ahí también hay una articulación. Entonces uno puede, digamos, articular un volumen con otro por intersección, como les decía, esto es una articulación por intersección. Y también puede ser por separación, digamos que aquí tiene el volumen y no llega hasta el otro, sino que el otro, digamos que empieza justamente acá en esta línea que genera y se configura acá. Entonces está separado. Entonces, o está intersectado, cruzándose y tal, o está separado, o hay otro elemento que los articule de pronto. Puede que aquí haya una línea que intersecte los dos y que los articule de otra manera, que es a través de otro objeto.
Entonces, siempre hay que tener cuidado cuál de todas esas es la que yo estoy utilizando, cuál es la que está aplicando en mi caso, ¿sí? Entonces, muchas veces, eh, si se analiza el proyecto, no hay un elemento, ahora no borra esto, no hay una relación, no hay una articulación buena. Entonces, como pueden ver, aquí esto no genera la articulación que les estoy hablando. ¿Se entiende? ¿Todos entienden la idea? Bueno, entonces de ahora en adelante tienen que tener especial cuidado con eso, en que estén separados, en que estén intersectados o en que estén articulados a través de un objeto tercero, ¿correcto? Pero que no estén pegaditos, es decir, que en planta no se ve acá y este se ve aquí al lado. Porque entre otras cosas, estructuralmente, digamos, esos edificios están pegaditos, pues cuando haya algún movimiento sísmico o un asentamiento diferencial, pues unos con otros se pueden hacer daño, ¿sí? Entonces, o es una unidad o están separados o algo por el estilo, pero sobre todo hablamos compositivamente, evidentemente, ¿ok? Bueno, entonces ahora sí centrándome en el proyecto de ustedes, a mí me parece que es un proceso que no habíamos visto como en la primera tanda, no lo recuerdo, pero que ha tenido una transformación interesante hasta este punto. Realmente, pues, eh, ustedes pueden, digamos, a ver, tengo varias cosas por decir. La articulación de este objeto que está como suelto y también que quizás eh, pueden tomarse dos determinantes. Una, que este elemento, que haya como dos elementos fuertes en el proyecto, una parte y otra parte, por decirlo de alguna manera, y unos elementos de conexión, ¿no? Que vamos definiendo poco a poco. O podría de pronto pensarse en la generación, digamos, de otros volúmenes que logren como cerrar y completar ese ejercicio, o no en todas partes, no este último que dibujé, pero sí de pronto que acerque, así como este está cerca, esto aquí está un poco lejos, entre este existente y este de acá. Entonces, podría, digamos, caberle otro elemento, otro volumen, no es otro volumen precisamente, sino digamos que otro elemento parte de este volumen de acá para que no quede tan separado el uno del otro de acá, sino que queden un poco más cercanos, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues ya empezando a pensar en volumetría y en edificio, pues digamos que esto así tan largo, tan grande, tendría poco sentido, ¿sí? No puede ser cuando estemos pensando en la función del proyecto. Entonces, quizás me parece que podríamos, sin dañar la idea y más bien como completar un poco hacia este lado o hacia el otro lado o girando un poco los volúmenes o lo que sea para, digamos, como completar esto que es un espacio que luego podemos analizar desde una perspectiva compositiva, digamos que es un espacio central sobre el que giran un volumen que se subdivide en otra serie de elementos y un cuerpo jerárquico que tenemos acá como elemento predominante, ¿no? La relación que generan cambiar de color, la relación que generan estos elementos no se puede perder y de hecho me gustaría que fuera más drástica en alguna medida, porque muéstrame, por ejemplo, las maquetas primeras. Um, esta es. No, esa no me gusta porque es muy simétrica. Y Esa espérate, maqueta. esta aquí. Esa no ni me la muestres, no mentiras. Esta de aquí, acércate a las maquetas. Entonces aquí me parece que la esencia del proyecto está en la trama, en la malla, en la articulación de las cosas a través de estos elementos, bueno, de un elemento que ustedes lograron, o sea, hacer una mezcla interesante entre estos dos.
y ahí está la prueba de que dos cabezas sirven más y pueden generar cosas interesantes. ¿Por qué? Porque no quedó solamente siendo un elemento, sino que se mantuvieron como estas ideas que son fundamentales y en este caso también, que es como la unión, el elemento que conecta todo y que como se veía acá, y también se veía acá, pero más se ve en el dibujo nuevo, tienen también un movimiento ellos, ¿no? Entonces, tienen unos elementos de conexión, un punto jerárquico que mantuvieron de unos elementos de conexión que me parece que es pero más otros tantos, y eso da la imagen más de esto, de esta parte de arriba. Entonces, me gustaría que se mantuviera el lenguaje desde esas dos perspectivas. Creo que el volumen que tienen es un ahí sí ya podemos partir de eso y quizás añadirle un poco la complejidad que generan estos elementos, no como palitos ahí encima, sino tal vez como lo que hicieron en el 3D, ¿sí? Como esos elementos de unión, de ensamblaje, de conexión, de trama que relacionan los diferentes volúmenes que formaron y que formarán finalmente el proyecto. No sé si esto termina, esto de acá, esos rojos, esos caminos, esas líneas que surgieron de esta trama y que surgen pues de la idea. No sé si eso terminan siendo simplemente espacios de conexión, recorridos, o de repente pueden ser algo más. Pueden ser espacios ¿cómo se dice? Espacios comunes del edificio. Ahí pueden generarse cosas en las que uno salga acá, y pueda acceder, o salga de acá y pueda acceder a un gimnasio o a las cosas que pueden ser, digamos, públicas. Entonces pueden suceder de pronto en estos diferentes elementos y por eso digo que no se pierda. ¿Sí? Que no se desaparezca y que no se conviertan solamente, bueno, no sé, pero que no se vuelvan elementos ahí añadidos, sino que sean parte de la composición y que además de eso podemos pensar en que funcionen también como parte de la misión del proyecto. O sea, no solamente de ser un recorrido que une una cosa con otra, sino que también se pueda vivenciar de alguna manera esos espacios. Ok, profe. Listo, muchas gracias. Bien, ahí vamos bien. Para la próxima clase, para ustedes y para todos, la idea sería, digamos, eh, sobre este proyecto que me mostraste, tener un avance y tratar de definir cómo metemos ahí ay Dios mío, ayúdenme, la función, pero a partir de lo básico que hicimos. ¿Cómo se llamaba ese planito que hicimos? Zonificación. Exactamente. Entonces, unir la forma, o sea, un tercer paso en la forma, que sería después del que tienen, después de lo que hablamos hoy o de lo que se les haya ocurrido con toda la cháchara que hablemos hoy, y añadirle a eso la zonificación. ¿Vale? Vale, profesor. Carlos, Carlos. Ay, se me olvida. gracias. Listo. Echada. ¿Quién sigue? ¿Quién más quiere mostrar? ¿Quién dijo yo o yo digo quién? Si quieres, yo paso. Yo quiero, sí, me gustaría. ¿Tú eres Abec? ¿Tú eres con? Con Brian Hernández. Brian no está. Brian lo sacamos del grupo porque no está en clase. Sí, Carlos, sí, aquí estoy, aquí estoy. ¿A dónde? No, lo que pasa es que no tengo ahorita la cámara prendida porque el computador está molestándome. Ay, qué Y yo, computador tan molestón. terrible, sí. Sí, pues no. Repréndelo. Listo. Escucho, Samari. Pues, Carlos, lo que hicimos fue, ¿te acuerdas de nosotros? Que nosotros teníamos el concepto de la claridad. Pues replanteamos eso y lo que generamos fue la originalidad con comunicación, limpieza y pureza.
Ujú. En la conclusión escrita, pues tenemos volúmenes como muy simples, muy puros, muy básicos, como muy representativos en diseño, que en este caso Una son... cosa, una primera corrección. Digamos, todos vieron la entrega, la corrección pasada, el dibujo pasado. Esto tiene todos los componentes, lo que me estás mostrando, pero digamos, la cantidad de cosas, la complejidad de las cosas debe ser mayor. Eh, digamos que utiliza una letra mucho más pequeña y, y para que puedas definir muchas cosas y puedas poner muchas cosas más, porque digamos, esto, sobre todo lo de los conceptos, pues no es que se quede corto, pero en este mismo espacio, reduciendo la letra a la mitad o yo qué sé, puedes hacerlo mucho más complejo. Estoy hablando de comparar con el ejercicio anterior, con el ejercicio que mostraron anterior los compañeros. ¿Ok? ¿Te acuerdas? Sí, señor. Bueno, entonces, hacerlo un poco más complejo implica que posiblemente tengas más ideas. Y ese es el único interés. Pare de contar. Bueno, listo, entonces ahora sí. Entonces la conclusión escrita que dices tú es la originalidad es un símbolo global que entre muchas cosas representa la escena de una nación, la esencia de una nación, región y persona. Es la manera, es la manera de comunicarnos. El proyecto está enfocado en formas volumétricas bastante limpias, básicas y limpias. Bueno, ojo con la redacción porque bastante limpias, básicas y limpias, que se, Me equivoqué. que se comuniquen que se comunican y marcan la originalidad de volúmenes, que en este caso son los rectángulos. Bueno, y a partir de todo lo que hemos hablado hoy, de lo que hemos discutido, de lo que acabamos de discutir con Thalía, ustedes, Brian y tú, consideran que digamos que esto es lo que hay que hacer o que hay que replantear o qué ideas han surgido a partir de lo que hemos hablado. No, pues Pues, Carlos, realmente con base a lo que se ha explicado hoy y a lo que su merced pues ha hablado, sí me he dado cuenta de algunas cosas y pues sirven para replantear como tal tanto la conclusión como los conceptos, como lo que acabas de decir. Entonces, pues sí ha servido todo lo que se ha hablado y obviamente pues hay que cambiar ciertas cosas. Bueno, pues eso era lo que quería escuchar porque digamos, no es que esté mal, pero la conclusión gráfica lo que yo espero ver es una escultura, empezando por ahí, ¿sí? Y esto no es una escultura, son unas figuras sueltas, ¿sí? Que representan solamente la idea de unos volúmenes, entre comillas, puros, unos volúmenes raros y otros volúmenes o paralelepípedos, digamos, bastante claros. Pero esto no es una escultura, esto no es una cosa que les permita a ustedes, a partir de tener bastante limpias o de cosas bastante limpias, no es una idea que les permita generar una escultura con formas complejas. Entonces habría que pensar, tanto es que la originalidad, pues todo sirve, ¿no? Pero por ejemplo, la comunicación, la pureza, la limpieza, bueno, ¿qué significado tiene eso, no? Entonces, por ejemplo, la comunicación, ¿esto es hasta aquí o puedes subirlo un poquito porque no veo más? No sé si me estoy perdiendo. Eso. Entonces la comunicación, vale, pero aquí ya hay otro elemento, pero es que me muestras la mitad del proyecto. O sea, que esto, está haciendo corrección, entonces vamos paso a paso. vale, discúlpame. Entonces, bueno, entonces, ya, es que ya me acordé, se me había olvidado porque pues claro, me muestras esto, no tiene nada que ver con lo otro. De hecho, la conclusión gráfica y esto que tienes acá, no, quiero decir, esto que tienes acá, estos elementos que ustedes tienen acá, eh, casi que tenemos que hacer el trabajo al revés. Es decir, esto que tienen aquí escrito no representa la complejidad y esto, que sí tiene un carácter escultórico muy interesante, pero en cambio el texto es muy simple. El texto no dice nada. El texto dice que utilizar cubos. Pero utilizar cubos es esto realmente, esta conclusión gráfica. Entonces, las dos cosas se deben replantear.
el texto en la medida en que ahorita me explicas qué es lo que significa esto de acá. Y esto también, porque esto lo que debe dibujar es como esto, más bien. O sea, lo que debe dibujar es lo que yo quiero hacer, que explique acá, y que lo vamos a construir a partir de eso que me vas a mostrar. Baja un poco más, entonces baja, o sube, o que yo vea más. Ok, entonces, ¿qué significaba esto? O sea, ¿cuál fue el origen de ese proceso? Que inicialmente era la claridad. Entonces, aquí ya planteamos lo que es la originalidad, pero como limpieza entre volúmenes y la comunicación que hay entre ellos. Ok, bueno, pero, y hablamos también, bueno, no sé si hablamos o qué, pero digamos que los volúmenes, la superposición, la utilización de esos elementos está clarísimo y genera un evento, un proyecto, una escultura que produce verdaderamente una sensación de, de dinamismo, de movimiento, como de gravedad funcionando allí, que es muy interesante y que simplemente hace falta es como explicarla desde esa perspectiva, de decir la comunicación, el movimiento, la gravedad, la relación entre ellas, y posterior a eso, digamos que amplíame una de estas a ver. Entonces, ahí, déjalo, ahí puede ser. Entonces, a mí me interesaría, digamos que empiecen a generar, no, si esto está bien, si esto, partimos del hecho de que esto está bien, lo único que no me parece, digamos, es la comunicación. Faltaría algo o algunos elementos que permitieran la comunicación entre los diferentes componentes acá, que de alguna manera como que le dieran cuerpo a la relación entre ellos, ya sean así como están en rojo, ya sean cosas diferentes, ¿sí? Otro tipo de elementos como planos o líneas sí, puede que no sean más cubos, sino eso, pero bueno, eso me parece que es lo que falta y la posible articulación. Entonces, digamos que yo metería este proyecto, este elemento por acá y lo sacaría por allá, como hablamos, entonces para que se intersecte, no que se toquen en un puntico, sino que se intersecten, se atraviesen, ¿sí? ¿Sí me entienden? Sí, señor. Entonces yo haría eso para que empiece a coger contundencia y posterior a eso, entendiendo que esto está bien, entonces yo no voy a cambiar todo en el siguiente paso, sino que voy a unificar y a unificar cosas. De pronto empiezo a pensar, bueno, este muro no puede ser así, sino que tiene que ir y lo llevo hasta acá y entonces aquí tengo un elemento, ¿no? Que es este de acá, que bueno, voy a cambiar la perspectiva para que se entienda simplemente y este ya lo voy a organizar también, pero es un elemento que está aquí y que se va a conectar con este y se va a articular y el otro de allá. Entonces, y entonces estos dos ya me parece excesivo y voy a unirlos en uno solo por acá. Y entonces aquí obtengo un tercer elemento que se para sobre un último que va a haber acá y no sé qué. Bueno, en fin. O sea, voy a progresar, que era como el punto de antes ahora, pero partiendo de esta misma idea sin que en el fondo se pierda, sin que se pierda mucho, porque si se pierde, pues entonces es otro proyecto diferente. Y entonces cuando yo veo tus nuevas propuestas, las nuevas propuestas de ustedes, ahora muéstrame el nuevo. Son muy diferentes, muy diferentes. Esto ya perdió totalmente la cara y entiendo que aquí posiblemente vamos a llegar a algo más parecido a esto que al de arriba, que a este de acá. Pero en un paso tan joven, no podemos desaparecer totalmente y cambiar, porque esto ya no se sustenta en la teoría de lo que tienes, de lo que tienen. Entonces, lo que tienen que hacer es más progresar sobre esos elementos, digamos, irlos regularizando, ir organizando, algunos van hasta abajo, otros son elementos sueltos, no sé cómo empieza eso a coger más cara esto es momento 3 también, ¿verdad? Sí, señor. Cómo empieza a coger más cara de un volumen, de un bloque,
pero sin perder tanto las características de lo que tienen arriba, que era un buen ejercicio. Lo que tienen que hacer entonces es eso y reorganizar el texto y reorganizar el dibujo de arriba. Ok. Bien, bien, me gusta. Ay, no era esto. No los pude echar. ¿Qué ha pasado? Bueno, ¿quién más? Ah, ya se fue. Nosotros, Carlos. Nosaltras, pero creo que sería mejor en otra convocatoria o le hacen rap. Empiecen y no Pues, importa que se corte. Dale y cuando se corte los vuelvo a convocar. listo. ¿Ya se está viendo? Sí. Sí, señor. Entonces, bueno, pues acá está lo que ya hemos hecho, lo complementamos, hicimos una conclusión gráfica. Antes de que menciones que la conclusión gráfica no tiene interacciones de forma, la ventaja que tiene un dibujo No, es no, que... perdona. Espera. Acércalo Sí, espera. y te hago una No, aclaración. pues tiene unas interacciones, pero lo que yo quería representar con el dibujo es el hecho de que, pues, al ser un dibujo y al ser nuestro término una explosión, puedo mostrar el momento, o sea, lo que quería mostrar era en el momento en el que los elementos se separan de diferentes Sí, formas y se mueven hacia los distintos lugares. está bien. Lo que Y yo el quiero momento de la... aprovechar es que esta relación, digamos, entre este volumen que está aquí abajo y este volumen que está aquí arriba, no es desde la teoría que les acabo de decir, no está mal articulado. Está bien articulado a través de, el primero era intersección y el segundo era ¿la qué? Separación. Separación. Entonces, que no lleguen a tocarse, que no lleguen ahí, que no están pegados. Entonces, pero están en este eje, por ejemplo, están en un eje de acá. Así que esta articulación es perfectamente válida, tanto como si se estuvieran intersectando, porque dijimos que por lo menos teníamos tres. Digamos que este elemento no está articulado, bueno, y esto, pero yo entiendo que estas cosas son diferentes. Pero si yo veo esto de acá, no veo ningún problema de articulación, porque no se trata solamente de intersectarlos, sino que se trata de